El fenómeno del desplazamiento ha sido por años en Colombia una de las formas de violencia más aberrantes que se ha usado en contra de la población. Centenares de colombianos han emigrado desde los campos a las grandes ciudades para salvar sus vidas y protegerlas de sus familias. Como si el calvario de los campesinos fuera poco, ahora las ciudades se han convertido en escenarios multiplicadores del desplazamiento, en donde las amenazas y el desalojo tocan los diferentes barrios y asentamientos de la ciudad. Este problema social se presenta como uno de los más graves en el país. Medellín, una de las principales ciudades de Colombia, conocida por muchos como la ciudad de la eterna primavera, alberga en sus calles historias de décadas de dolor, sangre, muerte, desplazamientos forzados, rurales y urbanos, además de los centenares de víctimas de las diferentes formas de violencia que en ella habitan. Y tampoco cesan los desplazamientos intraurbanos en la ciudad. La Personería registró en los últimos 3 días la salida de 8 núcleos familiares de la Comuna 13 por amenazas de combos del sector. El año pasado, más de 2.500 familias de Medellín fueron víctimas de desplazamiento intraurbano. Las amenazas y el temor siguen provocando desplazamiento en Medellín. Además de las balaceras frecuentes, las intimidaciones por parte de combos se han vuelto frecuentes como otra estrategia de guerra. Medellín es escenario de una nueva alerta de desplazamiento masivo intraurbano. Al menos 12 familias han tenido que abandonar sus viviendas durante los últimos días en distintos sectores de Belén, en la Comuna 16. Voceros de la comunidad denunciaron que la deserción escolar aumenta. El temor recorre las calles y a plena luz del día los combos se enfrentan a tiros de fusil. En otros hechos les contamos que desde que la reciente ley de víctimas dejó por fuera a las víctimas del desplazamiento intraurbano en las ciudades, miles de personas que viven este drama se quedaron en el aire. En Medellín, solo en lo que va corrido de este año, más de 7.000 personas se han declarado en esta condición. Según Acción Social, se deberá estudiar caso por caso para determinar si pueden acogerse a la nueva ley o de lo contrario deberán buscar otros proyectos locales. Según organizaciones defensoras de derechos humanos, el desplazamiento intraurbano es la principal estrategia que están utilizando los combos delincuenciales interesados en territorios estratégicos dentro de la ciudad. Esta tendencia se presenta principalmente en las comunas 6, 7, 8, 13 y 16 y en los corregimientos Altavista y San Cristóbal. En 2012 fueron atendidas 17 emergencias humanitarias derivadas del conflicto armado que dejaron 9.935 desplazados. Este año van 4 emergencias. Los datos de la Personería de Medellín dicen que este año van 2.119 familias víctimas de desplazamiento intraurbano, principalmente de las comunas 1, 8 y 13. En el caso más reciente es el de 95 familias afro de la comuna 8. Sufrí el desplazamiento forzado desde inicios del año 2010, ya que mi esposo lo desaparecieron en la Comuna 13 el 9 de diciembre del año 2008, en el sector de Belencito. Mi primer desplazamiento es a causa de que me atrasó en el tema que tiene que ver con el caos arrendatario. Pues me atrasé 3 meses y el dueño pues, de la propiedad me manda a amenazar con los jóvenes de una banda de ahí de la comuna. Estuvieron yendo varias veces en un tono pues más bien maluco, pero igualmente como no tenía para dónde irme, me tuve que quedar ahí hasta que logré conseguir en otro lado del mismo sector, pero en la parte más baja, un pequeño apartamentico para irme ahí a vivir. Ya mi segundo desplazamiento es en el año del 2012, en el mes de agosto, a causa pues de que como lidero una organización de mujeres de víctimas del conflicto armado de la Comuna 13,
a esas personas, un mismo grupo de paramilitares, no les gusta ver pues a alguien que colabore con la denuncia. Entonces, debido a eso, pues siente uno como ciertos tipos de amenazas y como pues sí, y manda a decir que lo mejor era pues que no siguiera con ese tipo de denuncias. Entonces me mandaban a decir así con la niña que dígale a su mamá que se cuide. Entonces por eso ya sentí temor de que algo nos fuera a pasar y hablé con varias personas que me dijeron que lo mejor era que buscara para dónde irme porque algo nos podría pasar. Dijeron que estos paramilitares se han desmovilizado, pero igual pues salí, o por decir la cabeza mayor, pero hay que ver el otro grupo meramente organizado y aún en este momento se vive el conflicto armado con mayor fuerza en la Comuna 13, solo que hacia afuera lo hacen ver de otra manera. Hasta el momento no aparezco en la inclusión del registro único de víctimas, ya me la han negado por 2 veces. O sea, en el momento no denuncié, pues porque no lo sentí necesario. Y igual pues las niñas estaban estudiando por allá y todo, no quería pues como desacomodarlas del colegio donde estaban. Pero no, del gobierno ninguna ayuda, ni del mismo Estado. La Mesa de Derechos Humanos del Valle de Aburrá, frente al tema de desplazamiento, le ha hecho alertas tempranas a la administración municipal, donde se les ha avisado de desplazamientos masivos, pero también de desplazamientos silenciosos, el cual esto ha sido muy angustioso, y lo peor es que muchas de estas familias no denuncian, y la mesa lo que ha ayudado es acompañar las familias, ha señalado cómo puede intervenir de manera preventiva para que logre realmente que estas familias tengan condiciones para poder desarrollarse en los barrios, porque llegan en barrios donde son desconocidos y a veces pues tampoco los dejan vivir ahí. Entonces lo que ha hecho la mesa es llamar la atención y también de que realmente se haga un seguimiento serio y que se promueva que las familias sí declaren para que realmente no siga habiendo un subregistro del desplazamiento intraurbano. Las denuncias no se hacen en su debido tiempo porque mucha gente es amenazada y tildada de sapo. Igual si la gente se da cuenta quién es el que los denuncia, los hacen desplazarse o simplemente los desaparecen o los asesinan, los mismos paramilitares. El decir de ellos es que lo que actuó acá es simplemente la delincuencia común. No quieren reconocer que es el mismo Estado el que desaparecen las personas acá en la Comuna 3. Bueno, desde el MOVICE, es el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado. Como su nombre lo dice, son los crímenes de lesa humanidad y cometidos por el Estado. ¿Qué es lo que se exige y se busca de allí? Que los mismos perpetradores confiesen la verdad de qué es lo que ha pasado, sobre todo con las víctimas del sector de la Escombrera de la Comuna 13, que fueron asesinadas, torturadas, y hay más de 300 cuerpos allí enterrados y hasta el momento no ha sido posible pues su exhumación. Entonces esa es una lucha que venimos constante con ella desde que ocurrió la operación Orión hasta el momento que hubieron tantas desapariciones forzadas, porque la desaparición forzada es uno de los delitos que hoy en día pues casi no es mencionado, pero en sí yo pienso que es uno de los mayores delitos porque es un ser que está desaparecido, no sabemos quién nos lo desapareció, por qué lo desaparecieron, cómo lo desaparecieron y quién fue el que realmente dio la orden. Entonces estamos exigiéndoles
la verdad y que el Estado es el responsable. Primero, que no reubican a hombres solos, esa es una falta, pues que entonces uno porque es solo, entonces tiene derecho a morirse por ahí tirado de cualquier manera, primero. Y segundo, el otro que yo le veo equivocadamente es que para quién es un secreto que en las ciudades no operan grupos armados que desplazan a la gente. Para el gobierno eso no es un secreto, eso lo sabe de memoria cualquiera. Que a la gente muchas veces lo hacen ir de las casitas y les tumban las casas y les desvalían la casita. Y les dan, si es el caso, el piso del esqueleto. Esta historia es muy larga, porque como le digo, nosotros fuimos desplazados cuando la violencia en los pueblos, cuando eso se peleaban las autodefensas, ellos entre ellos, el bloque Metro y el Central Bolívar se peleaban en ese territorio y hubo una violencia en general. Cuando eso salía a todo el mundo, no necesitaba exclusivamente que usted viniera y le dijeran váyase, sino que todo el mundo iba saliendo porque se sabía que la guerra que se nos aproximaba era sin precedentes. Nosotros nos tuvimos que venir desplazados con mi familia como en el 2004 de San Roque. Vinimos para acá, para Medellín. Ya de aquí de Medellín, pues ya llevo como 10 años de vivir acá desde la Operación Orión, porque nosotros llegamos aquí cuando la Operación Orión. Después ya hubieron inconvenientes en mi hogar y se me acabó el hogar, entonces yo quedé solo por ahí volteando. Tengo una niña que en ese momento tiene 11 años y medio. La niña me ha seguido donde quiera que yo he ido. Después fui desplazado de un mismo barrio de aquí de Medellín y en ese entonces el gobierno me dio una ayuda muy pequeña que fue de 90.000 pesos y un mercado como para un mes seguramente. Entonces ya cuando eso yo tuve que volver otra vez a darle la niña a la mamá porque la niña estaba conmigo por épocas. La niña me quiere mucho a mí, entonces ella dice que ella a mí no me deja para ningún lado. Yo soy conductor, yo soy taxista. Lo que pasa es que yo tengo un problema muy grande porque yo debo 5 millones de pesos al tránsito. Yo inclusive que ahí tengo los documentos también del tránsito que yo pues he estado volteando, haciéndole peticiones al uno y al otro. Y entonces ya me quedé sin licencia. En el momento no he podido solucionar eso. Entonces, en vista de esa situación, yo me fui a trabajar a una finca por los lados de Santa Rosa. Ya en Santa Rosa, donde fui yo, pues yo no sabía cómo era la situación y caímos a unas tierras que habían sido, de esas tierras que le vuelven a dar a la gente que anteriormente han sido quitadas por algún grupo, la restitución de tierras. Y entonces ya tenía 2 meses allá en esa finquita y de allá nos dieron 24 horas para que se ocuparan. Ya fue la guerrilla. Y entonces ahí ya fue cuando yo vine a parar aquí a la cancha. Dentro de la ley se reconoce como víctimas de desplazamiento, es por grupos insurgentes o grupos paramilitares. Ya se supone que con la desmovilización de los paramilitares ya no existen paramilitares sino bandas emergentes. Esto precisamente no reconoce el desplazamiento o las víctimas del desplazamiento, pero a la luz del derecho internacional humanitario no importa quién haga el desplazamiento, es víctima del conflicto armado y por eso sea de paramilitarismo o de guerrilla o de bandas delincuenciales, desplazamiento es desplazamiento y se debe dar el trato humanitario y todo lo que desarrolle en apoyo para estas familias, que tengan educación, que tengan bienestar y que tengan todas las condiciones dignas y sean tratados como víctimas del conflicto armado. Esa fue la primeritica denuncia que yo hice. Sí, aquí están los 3 paquetes. Listo, ya te vamos, esta es otra. Esta y la que cataste abajo son las 3 que tengo por fiscalía y esta es la que tengo por personería. Porque yo siempre que he vivido en Medellín, he vivido en esta comuna. Mejor dicho, casi se puede decir que en este sector. No, el del 20 de julio sí fue porque... No, amenaza, porque hay veces que
También me dijeron que no podía vivir en la casa donde estaba viviendo. A continuación había una casa también desbaratada, que la habían desbaratado y estaba acabada. Y bueno, hubieron problemas y entonces ya me dijeron a mí que no podía vivir ahí, que me tenía que ir. Entonces también me dieron tiempo para un plazo de 24 horas para que desocupara. De ahí me desplacé, de allá me desplacé a vivir, no, llegué como aquí, al Parque de la Floresta. Llegué un sábado y estuve hasta el jueves. Al jueves Espacio Público me llevó las cosas y Bienestar Social me brindó un dormitorio en Centro Día. Allá estuve 15 días en Centro Días, pero allá era únicamente para ir a dormir. Allá usted entraba a las 8 de la noche, por decir algo, y salía a las 5 de la mañana, o 6 de la mañana, y ya, no era más. No tuve ningún apoyo, yo nunca he tenido ningún apoyo de que me reubiquen o que me ayuden para un arriendo. Y mi mayor fracaso en este momento está el no poder trabajar. ¿Yo por qué no puedo trabajar? Porque el tránsito no me quiere renovar la licencia, porque yo le debo 5 millones de pesos. Entonces yo he tocado puertas por todos los lados, de todas maneras, inclusive que he querido hablar con el alcalde, pero no he tenido la oportunidad de hablar con él, porque ¿quién lo va a coger para hablar? Es muy difícil, ¿no?, hablar con el alcalde. El desplazamiento intraurbano es como la suma de varios crímenes cometidos contra las víctimas. El creciente número de desplazamientos intraurbanos tienen que ver con que la mayoría de la gente fue desplazada del campo hacia la ciudad. Y entonces en la ciudad persisten los problemas, persiste la persecución y el control paramilitar. Entonces las personas, además de ser señaladas como desplazadas, tienen que vivir huyendo dentro de la misma ciudad porque no tienen más opción de salir hacia el campo. Bueno, generalmente, ¿a qué otro tipo de problemas va ligado el desplazamiento intraurbano? Bueno, también va ligado al microtráfico, aunque en una menor proporción. La gran mayoría sí están ligados a la persecución que se vive desde el campo, y también en otra proporción está ligado al tema de los desmovilizados. ¿Cuál es el apoyo que desde el Movimiento Nacional de Víctimas se le da precisamente a las víctimas del desplazamiento intraurbano? Bueno, el apoyo, podríamos hablar del apoyo educativo, del apoyo de enseñarles sus derechos, en algunos casos con las organizaciones que trabajan el tema jurídico, pues la pelea jurídica por esas ayudas y por esas pequeñas cosas a las que tienen derecho, que solamente son como un pañito de agua tibia a semejante problemática tan grave. ¿Cuál es la responsabilidad que tiene el Estado en esta temática? Ahí el Estado tiene toda la responsabilidad. El Estado no ha hecho nada por parar el desplazamiento forzado ni por acabar las causas reales del desplazamiento. ¿De qué parte ha sido desplazado? De Caicedo, sector Villa Turbay, sector 5. No solamente yo, sino toda mi familia. La familia hoy en día se creció más y cada día va más para adelante. Pero, como quien dice, ahí a los pobres, pobremente se vive.
Pero cuénteme, ¿cómo fue el desplazamiento que ha tenido aquí dentro de Medellín? ¿Cómo llegaron? ¿Fue forzado o por qué circunstancia fue ese desplazamiento? El desplazamiento fue que iban obligando a la familia mía a hacer lo que ellos no querían y lo que yo tampoco quería. Camine, vámonos, nosotros lo hacemos prosperar a ustedes, nosotros, nuestra banda, fulana de tal, soy indígena y también fui uno de los segundos historiadores colombianos, que me da rabia y nostalgia estar hoy en día como una triste lumero en la ciudad, y que gracias a Dios que Medellín es bienvenido, Raimundo y el resto del mundo, aquí hay de todas partes del mundo. Y ningún antioqueño le cierra la puerta para nada. Si tienen alguna cosa, vea, tomen, hijo, coman. Y esos son el corazón antioqueño. Y aquí es bienvenido todo el mundo. Muchos rajan el mal de la ciudad, pero porque creen que aquí así, vea, Señor mío Jesucristo, aquí estoy sin el nerviosismo, le va a caer la comidita, hay que sudar la patita. Yo llegué aquí en el 1970, el 20 de julio a las 3 de la tarde me trajeron de Maicao. Yo tomaba mucho trago, era muy tomatrago, yo ya dejé todo, totalmente todo. Estoy aislado del trago, del cigarrillo, eso llamo yo todo, porque en mi época era muy diferente decir uno, le decían a uno parrandero, sinvergüenzón o sinvergüenza. Hoy en día ya es más distinta la cosa. Yo tengo en hijos 7 aquí en Medellín. Mis hijos, todos, hay uno que trabaja en una parte, los otros trabajan en la otra, los otros vendiendo confites, yo vendiendo a veces confites, cualquier cosa, poemas, lo que sea, lo que se presente. Y aquí, gracias a Dios, que he tenido muy buena acogida en la bella ciudad de Medellín, porque en Medellín hay muchos que hablarán mal, pero yo hablo bien porque a mí me ha ido muy bien, gracias a Dios. No tengo plata porque en realidad el que nació sentado se queda. No es porque no trabaje, porque eso como que viene así. No me gusta pedirle limosna a nadie. Pero últimamente me va a tocar que coger la totuma, como hablamos groseramente. Ustedes todos me conocen a mí, la mayoría, que cuando no me pinto el payaso, trabajo las escobas, cuando no las escobas, los libros, una cosa y la otra. ¿Con qué fin? Menos pedir clemencia, pero más sin embargo, han habido días que me han tocado hacer de todo. ¿Y qué? El gobierno con la plata en el bolsillo y nosotros los pobres con la barriga vacía. Entonces, ¿dónde estamos? ¿En qué es que estamos? El exterior manda la plata directamente para los desplazados. ¿Qué hacen esa plata, señores? Se quedan con ella en el bolsillo sin importarle que el pueblo de Colombia entero esté por hambre, por sed y trabajando incómodamente, que directamente, como otros, si se ganan millones y millones ya acostados o de ojo, hablándolo como es, común y corriente. Eso no es así. Están contra los derechos humanos y ellos son los primeros que piden derechos humanos. ¿Dónde están los derechos humanos? ¿Qué cosa quiere decir derecho humano? ¿Dónde es que estamos? Nuestros hijos en este momento están llamando. ¿Eso sería justo? No, pues qué belleza de gobierno la que nosotros nos mandamos. Y somos tan bobos que corremos a meter el dedo atrás por don fulano, por don bastante, y ese don bastante, tenga, llévenlo. Acribíllenos a nosotros mismos, que somos hijos del pueblo. Mire, si él da la ayuda, se van quedando los funcionarios. Sí, también hablemos lo plural, todos
en la cama o todos en el suelo. Vea yo un iblaqueto como yo, que todo el mundo cuando me ven por ahí enfermo, todo el mundo brega a ayudarme, así sea con un vaso de agua, con lo que sea. Yo estoy cansado ya de venir al Banco Agrario, ya de ir allá estoy cansado de andar. Así muchos de nosotros, tanto indígenas como civilizados, hablemos que todos somos seres humanos y todos necesitamos, porque si no necesitáramos, si uno no necesita, ¿para qué dice tengo hambre y estoy con la barriga bien templada? Pero no, vea, la barriga pegada del espinazo, y ellos allá, ¡hey! Mándeme 50 camiones para tal parte. La tienen y uno la debe tener, teniendo ese derecho, porque los parámetros dicen que cada ser humano tiene derecho tanto a la salud como a la dignidad personal, como lo que el gobierno da. Y no es tanto el gobierno, sino que también las otras naciones ayudan. Medellín y Antioquia han sido como el laboratorio de los, podríamos decir, inventos que se han tomado desde el Estado para el control social. Entonces ahí podríamos hablar de lo sucedido en los años 80 en lo que fue el Magdalena y el nordeste antioqueño, y los años 90 en el Urabá. Por eso la gran mayoría de la gente y la misma idiosincrasia paisa llevó a la gente a que no se fuera del departamento, sino a que se refugiara hacia la ciudad de Medellín. Ya en la ciudad de Medellín entonces se organizan esos que en esa época no se llamaban de esta manera, pero que luego ellos mismos les dan el nombre de asentamiento de desplazados o de refugiados. Y eso hace que luego la persecución se note más en la ciudad de Medellín. También la ciudad de Medellín es una ciudad de cierta manera distinta. Así vivamos en los barrios, todo conduce hacia el centro de la ciudad. Entonces uno veía como en muchas épocas, incluso todavía, hay sitios que son vedados. Entonces está el Parque de Berrío, durante los años 90 y principios del 2000, los desplazados de Urabá, por ejemplo, tenían vedada el Parque de Berrío, porque en el Parque de Berrío, decían ellos, estaban los paras y luego viene el tema de los desmovilizados. Entonces eso hace que las personas vivan en un constante miedo, pero que también tengan que estarse escondiendo dentro de la misma ciudad. Y esto llevó a que la gente tuviera que correr tanto y que siga corriendo. Entonces las personas están en un barrio normal, y llegan los desmovilizados y ellos saben que los conocieron, digamos, desde el Urabá, que es el caso más reciente que tenemos nosotros. Entonces, como los conocieron desde el Urabá, entonces ahí viene el problema de que son señalados. O sea, son señalados, vivían en una zona de influencia guerrillera, entonces también se tachan de guerrilleros a todas las personas, digamos, que vivían en San José de Apartadó. Siempre se le tiene ese estigma. O el caso más reciente que tenemos en Medellín, justamente hoy, 11 años de la Operación Orión. De las personas que vivían en la Comuna 13 y que tuvieron que salir, tienen el sello, tienen el marco de que son insurgentes, de que algo tenían que ver con las milicias o con los CAP para esa época, porque tuvieron que salir de la Comuna 13, porque la Operación Orión, que fue de las cosas más espantosas que ha vivido esta ciudad,
Sí, hoy hace 11 años a esta hora sobrevolaban helicópteros por toda la ciudad y todo el mundo sentía que estábamos en guerra. O sea, ¿cómo es esto? O sea, es como cuando la guerra de verdad se nos mete a la ciudad. Y esos helicópteros, desde esos helicópteros se disparaba, o sea, la fuerza pública disparaba hacia sitios donde las calles no tienen 1 metro de ancho, donde las casas son casas de tabla o casas de materiales muy endebles. Y también ahí se asesinó mucha gente en esta operación Orión y operación Mariscal. Entonces, eso también ayudó en grado, yo podría decir que muy fuerte, a que el desplazamiento intraurbano creciera y continuara creciendo en esta ciudad. Hace exactamente 1 año que se dio la Conferencia Nacional de Derechos Humanos en Bogotá. Entonces, en la Alcaldía de Medellín y la Gobernación de Antioquia mandaron unos líderes a que hicieran participaran de la Conferencia Nacional de Derechos Humanos. Resulta que cuando llegamos a Bogotá hicimos la participación allí, pero no estábamos de acuerdo con el planteamiento que hacía el Estado, porque el asunto era que querían sacar una política pública de derechos humanos y nosotros pensábamos que en ese momento no, ni en este tampoco hay las garantías suficientes para los defensores de derechos humanos. Entonces en esa conferencia nacional se dio una mesa de disenso que reunió 17 regiones del país que no estaban de acuerdo tampoco con ese planteamiento, y se expuso de manera pública pues ese asunto. Entonces, cuando me preguntan cómo se dio el asunto del desplazamiento, pues te voy a narrar los eventos más cercanos porque igual no sé con certeza qué pasó. Luego de eso llegamos aquí a Medellín y tuvimos una reunión con la Mesa de Derechos Humanos del ITM, en el ITM de Prado, y un concejal, que no creo prudente dar el nombre por cuestiones de seguridad, nos cita a una reunión. Entonces un compañero asiste conmigo y el señor plantea que después de la participación que tuvimos en la conferencia, a él le gustaría que el movimiento estudiantil del ITM y todos sus líderes le apoyaran en su candidatura. Básicamente fue el planteamiento. Entonces, de manera tajante le dijimos que los derechos humanos no tenía participación, pues color político en su momento, y que por tanto nosotros no podíamos hacerle campaña a un concejal, y menos a este concejal que ya tenía algunos vínculos que conocíamos con los paramilitares de esta ciudad. Eso pasó, fue como el acontecimiento posterior a la conferencia, y pasó un viernes, si mal no recuerdo. Al domingo estábamos en mi casa todos reunidos viendo películas con mi grupo de amigos, como usualmente lo hacíamos, y esperaron a que se fuera el último de ellos. Cuando se fueron, cogieron a mi mamá en la puerta, 2 hombres en una moto, armados, le dijeron que iban en busca mía, pero mi mamá nunca dijo pues que yo estaba en la habitación. Ella dijo que no estaba en la casa, y los tipos se ingresan hasta la sala y ahí la amenazan y le dicen que tenemos que desalojar la casa en 3 días porque no somos personas gratas para la ciudad por nuestra participación en algunos procesos. En ese momento pues mi mamá entra en un caos nervioso, y yo también por ahí derecho. No sabía a quién decirle y me quedé un día callada, y luego del día no fui capaz de callarlo más. Entonces nos apoyamos entre los compañeros cercanos y se hizo un proceso de denuncias con el acompañamiento de un defensor de la Mesa de Derechos Humanos, que era el asesor jurídico entonces. Nos hizo un acompañamiento, fuimos a la fiscalía, a la personería. Cuando llegamos a la personería a poner la demanda, yo aún no me había desplazado porque estaba en la misma casa, y me dijeron que tenía que desplazarme primero para poder radicar la denuncia. Entonces tuve 3 días de alboroto intenso viviendo en casas de otros compañeros, porque hacían rutas y rondas acompañados de la policía por el sector donde estaba viviendo en ese momento.
Cuando nos trasladamos de casa, que fue, pues igual yo me fui a vivir temporalmente esos 2 días en la casa de otro compañero y mi mamá se encargó muy valiente de empacar todos los asuntos y de poder transportarnos pues nos trasladamos a la nueva residencia. Fuimos nuevamente a la personería. Entonces en la personería ya radican la queja como si fuera desplazamiento, pero muy particular, que piden nuevos los datos porque si era necesario verificar y todo el asunto. Resulta que la casa donde yo vivía le pusieron una señal roja, un punto rojo como si la hubieran marcado, y esto pues ayudaba un poquito más al asunto del terror. Cuando nos trasladamos de casa y todo el asunto, pues siguieron las amenazas y las persecuciones dentro de la universidad, porque en las carteleras aparecía letreros como muerte a defensores de derechos humanos, pero las cámaras de la universidad jamás grabaron quién lo hizo. Entonces es otra cuestión que quedaba callada. Cuando los hombres estos llegan a amenazar a la casa, dicen que van en nombre de un grupo de paramilitares que están en la ciudad, que es el grupo de Carlos Pesebre. Entonces no sé qué vínculo tendrá con esa situación, pero cuando las denuncias se hacen apuntando a que este señor era quien mandaba hacer el asunto de las amenazas. Luego de eso, pues cambios de corte de cabello, de cambios de tintura, de tener que abandonar mi trabajo, de tener que abandonar la presencialidad en la universidad y ya empezar a hacer clases virtuales, el terror, angustia, además no solo por mí, sino por mi familia, y mucho miedo, mucho miedo, pero en un momento determinado, cuando ya se aniquila la vida y se da uno cuenta que si te quieren matar lo hubiesen hecho de cualquier manera, y que lo que hacen es asustarte, que efectivamente surte efecto ese cuento de asustarte, pues decides que no podemos quedarnos callados y que hay que seguir con las denuncias, hay que acudir a los defensores de derechos humanos en este caso, y hay que seguir haciendo trabajo político para poder forjar un país mucho mejor, un país con más justicia. En Colombia no hay democracia, y cuando no hay democracia se impone la fuerza. Nosotros desde la oposición hemos luchado a través de la historia, desde 1930, fecha en que constituimos el Partido Comunista Colombiano. Hemos luchado por la conquista de la democracia, la soberanía nacional, la lucha contra la intromisión del imperialismo en nuestro país y la lucha, desde luego, contra las injusticias que los gobiernos, los patronos y los latifundistas han cometido frente a la población pobre, frente a los trabajadores, frente al campesinado, frente a amplios sectores de la población que de alguna manera rechazamos dichas políticas, y especialmente el Partido Comunista ha sido uno de los abanderados de esas luchas. Por esa razón hemos sido desplazados no solo interurbanamente, sino desplazados unos del campo a la ciudad u otros de ciudad en ciudad. Esa situación ha llevado a que de alguna manera nosotros siempre busquemos la unidad con otros sectores, con los trabajadores, con los estudiantes, con los profesionales, porque también una de las banderas del Partido Comunista Colombiano es la unidad por la democracia y la unidad por la liberación nacional. Se mandaron unos derechos de petición a presidencia y se hizo pues todo el proceso, pero el Estado aún está calladito, no mandó una respuesta diciendo esto, respondiendo el derecho de petición, pero que iban a ampliar la investigación por parte del Plan Nacional de Seguridad y estas cosas. Pero realmente no había un acompañamiento. El acompañamiento que nos dieron en su momento era mandarnos con una orden para que nos protegiera la policía
aún a sabiendas que la policía de la ciudad de Medellín delinque de manera mancomunada con los paramilitares, entonces no era una garantía de sentirte protegido. Pero el resto, el Estado, aparte de amedrentar un poco más con el asunto de la policía, no ha dado una solución a este asunto, y es uno de los tantos casos que están en archivo y que siguen estando en investigación. Necesariamente tiene que haber un cambio de gobierno. Con los gobiernos que han sido instaurados en Colombia desde hace muchos años, no es posible que la oposición tenga plenas garantías políticas, garantías ciudadanas y garantías de organización. Por eso la lucha nuestra es llamar a todos los sectores golpeados por estas políticas para que organicemos, como lo hemos manifestado hace mucho tiempo, a través de la unidad, desde la época del Frente Democrático, la Unión Nacional de Proposición, la Unión Patriótica, el Frente Social y Político, luego en el Polo Democrático Alternativo, y hoy estamos trabajando con la Unión Patriótica una vez de vuelta a la personería jurídica, y estamos en la lucha por el fortalecimiento de Marcha Patriótica como un movimiento que irrumpe en el país, buscando la unidad con todos los sectores golpeados por las políticas del establecimiento. Desde luego, todo esto somos conscientes que tiene que llegar hasta un frente muy amplio de oposición en Colombia, que vamos trabajando con un programa hacia la instauración de un gobierno democrático popular. Las comunas con mayor desplazamiento son la Comuna 13, la Comuna 8, la Comuna 16, Corregimiento San Antonio, San Cristóbal y la Comuna 5 y 6. Precisamente la personería ha venido con la Defensoría del Pueblo colocando tutelas y ha logrado que el desplazamiento de muchas familias sean reconocidas como víctimas del conflicto armados, para que lograr que la ley sí los cobije y se les dé todas las garantías que tienen los jóvenes y tienen todas las familias como desplazados, donde se les ayuda con un mercado, con un subsidio de vivienda, asesoría jurídica, asesoría sociológica, para poder volver otra vez y ayudarles en el camino. Y también se prepara como la política de retorno, donde muchas familias puedan volver a su territorio. Vemos que hay dificultades que vuelvan a su territorio precisamente porque estos grupos mantienen el control territorial y no dejan que otros grupos, que otras personas sean devueltas al territorio, y ha sido pues dificultoso. Y por eso muchas de estas familias siguen rodando en muchos barrios y no pueden volver a retornar a sus barrios, a sus territorios, el cual es muy grave esta situación. Igualmente pues se viene hablando con el gobierno nacional para que se reforme esa norma y poder que estas familias, estos jóvenes puedan ingresar como desplazados, como víctimas del conflicto, y que puedan realmente tener una vida digna. Las comunas con mayor desplazamiento son la Comuna 13, la Comuna 8, la Comuna 16, Corregimiento San Antonio, San Cristóbal y la Comuna 5 y 6. Precisamente la personería ha venido con la Defensoría del Pueblo colocando tutelas y ha logrado que el desplazamiento de muchas familias sean reconocidas como víctimas del conflicto armados, para que lograr que la ley sí los cobije y se les dé todas las garantías que tienen los jóvenes y tienen todas las familias como desplazados, donde se les ayuda con un mercado, con un subsidio de vivienda, asesoría jurídica, asesoría sociológica, para poder volver otra vez y ayudarles en el camino. Y también se prepara como la política de retorno, donde muchas familias puedan volver a su territorio. Vemos que hay dificultades que vuelvan a su territorio precisamente porque estos grupos mantienen el control territorial y no dejan que otros grupos, que otras personas sean devueltas al territorio, y ha sido pues dificultoso. Y por eso muchas de estas familias siguen rodando en muchos barrios
y no pueden volver a retornar a sus barrios, a sus territorios, el cual es muy grave esta situación. Igualmente, pues se viene hablando con el gobierno nacional para que se reforme esa norma y poder que estas familias, estos jóvenes puedan ingresar como desplazados, como víctimas del conflicto y que puedan realmente tener una vida digna. En Medellín hay una comuna, en la comuna hay un barrio, en el barrio mete una cuadra, en la cuadra una esquina, en la esquina, ¿sabe qué? Una casa, en la casa una sala, en la sala entra una mesa y sobre la mesa una veladora, una foto y un epígrafe que dice: Juan Carlos, 3 años desaparecido, tu familia te espera. Todo esto en la mesa en la sala en la casa en la esquina en la cuadra en el barrio en la comuna, y esta comuna, señores, en Medellín. Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar haciendo caminos sobre la mar.